Hablar es la primera revolución. Cuando una niña habla, tiembla el mundo, porque el patriarcado se cree tan poderoso, tan macho, tan facho, que asume que una niña nunca hablará. Mi nombre es Carlos Rosansky y yo fui juez de cámara durante 25 años, 10 años en la provincia de Río Negro y 15 años en el Fuero Federal, en ambos casos por concurso. La solución para que quede impune era muy sencilla durante siglos y era decir los chicos mienten. Es decir, cuando por alguna razón había una noticia o un signo o un síntoma de que una criatura podía estar siendo abusada, con solo decir los chicos mienten, se terminaba la cuestión. Esto es lo que generó durante siglos la impunidad. Y hace no mucho, 20, 30 años, se avanzó de golpe. Fundamentalmente, para mí, el aporte mayor lo hizo la psicología. De la mano de la sociología, la antropología, el trabajo social y el derecho en la parte normativa. O sea, la evolución fue enorme, fue geométrica respecto de todos los siglos anteriores. Cuando en un fenómeno social y de la gravedad del abuso o de otro tipo de fenómeno de esta naturaleza se producen avances en la sociedad, eso genera a su vez reacciones. Todo avance trae una reacción. Esto en inglés se llama backlash, que es la reacción negativa frente a un avance positivo. Y esa reacción negativa es la que en casos de abuso y otros casos de violaciones a derechos esenciales sacude el sistema, lo pone a prueba. Porque la gente que reacciona, que son quienes se ven perjudicados por los avances, obviamente, son los violentos, son los abusadores, son los que hacen negocio con el abuso, etc. Y toda esa gente es la que reacciona. Y esa reacción es muy violenta, tanto de violencia física como simbólica, porque comienzan cuando, paralelamente a estos avances, comenzaron a modificar las estrategias, es decir, se dieron cuenta que decir los chicos mienten no alcanza. Ahí es donde aparecen las primeras estrategias distintas, más sofisticadas, que en su momento lo primero que apareció fue lo que se llamó la co-construcción, es decir, buscaban evitar decir los chicos mienten, porque ya no convencía con el avance que había comenzado a producirse. Entonces lo que empezaron a hacer es decir, no, lo que pasa es que esto es una co-construcción que ha hecho la madre con el chico. Y eso no funcionó, esa estrategia, mucho, porque la verdad que no tenía ningún sostén. Y rápidamente, para contarlo en poco tiempo, evolucionó a la más sofisticada que se llegó hasta el momento, que es de un nivel de violencia extraordinario, que es el supuesto síndrome de alienación parental. Es decir, como ya no servía decir los chicos mienten, como la descalificación se hacía complicada, porque las estrategias actuales tienen como base la descalificación. Durante siglos se descalificó diciendo mienten. Cuando por los avances producidos ya no alcanzaba a decir mienten, comenzaron a elaborar estas estrategias. Y esas estrategias se basan fundamentalmente en descalificar a las víctimas. A las víctimas en primer término, a las criaturas, a las mamás protectoras, a las docentes que se interesan en el tema y quieren proteger y ayudar, a los buenos policías, a los buenos fiscales y a los buenos jueces. El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las formas más horrorosas de violencia contra la niñez y adolescencia. A pesar de que constituye un problema endémico en el mundo, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados. En la Argentina, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños sufren abuso sexual infantil, según datos de la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de las veces, el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes ocurre entre 4 paredes. De acuerdo a los datos del programa Las Víctimas contra las Violencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el 74,2% de los casos, los y las agresores eran del entorno cercano de la víctima.
Teniendo en cuenta esta situación, surge la relevancia de tomar en cuenta la palabra de las infancias, considerándola la descripción más importante, poderosa y en muchas ocasiones la única evidencia del abuso cometido en su contra. Por ese motivo, es imprescindible prestarles atención, privacidad y escucharlos sin juzgarlos. El derecho de las niñas a ser oídes está plasmado en nuestro Código Civil y Comercial, en la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y en la Convención de los Derechos del Niño. Y así, abrazando a esa niña, empieza también ella a desgarrar el silencio. Una madre despierta escuchando a su niña y deja ser la madre que quieren las revistas, la madre sacrosanta y correcta, para volverse una guerrera incansable, desobediente de toda desobediencia, al espanto que impactó el cuerpo y la vida de su niña, de su niñez. Mi nombre es Ivana Galdeano. Soy parte de Aquelarre Feminismo Popular, una organización que lucha contra todas formas de violencia hacia mujeres, disidencias e infancias. Soy sobreviviente de abuso sexual en mi infancia, en mi vida adulta, y soy mamá protectora. Una mamá protectora es una mamá que escucha a sus hijos y les cree cuando hablan sobre los abusos sexuales o los abusos que han vivido. Sobre todo, una mamá protectora es una mamá que no encubre, que no es cómplice de un sistema familiar pedófilo. Cuando una mamá cree en su hijo, toma medidas de resguardo y eso la vuelve una mamá protectora. A veces esas medidas de resguardo tienen que ver con denunciar ante la justicia y otras veces no. Pero generalmente las mamás protectoras son quienes se hacen cargo de llevar adelante todo el proceso que implica apartar al niño de la situación de violencia o abuso y por lo tanto terminan siendo perseguidas. Hoy decir que una es una madre protectora es asumir un lugar de posicionamiento político de lucha frente a una sociedad pedófila, frente a una sociedad que no termina aún de sacar de abajo de la alfombra los abusos sexuales hacia las niñas que suceden intrafamiliarmente. Ser una mamá protectora es asumir un lugar de lucha frente a las instituciones que deberían velar por las infancias y que no lo hacen. Estoy hablando de Defensoría de Niñas, Niñas y Adolescentes en las provincias y a nivel nacional, de la CENAF, instituciones que no tienen la sensibilidad, instituciones que no tienen el interés, instituciones que quizás en algunas de sus mini oficinas están desbordadas. Ser una mamá protectora es señalar al Estado como responsable de esas políticas. Ser una mamá protectora hoy es señalar sobre todo al sistema judicial y a sus operadores que no toman las medidas necesarias, que no creen en la palabra de las niñas, que buscan pruebas del mismo tenor que le piden a un adulto ante un crimen como cualquier otro crimen, como un robo. Ser una mamá protectora hoy es asumir un lugar de posicionamiento político y asumir un lugar activo en la transformación de la sociedad. Y rompen las paredes, se abren las puertas, estallan las ventanas y entonces su voz, la voz de esa niña, de ese niño, es imparable porque nos llama a cada una, a cada uno, a cada une, nos llama y decidimos escuchar. Cuando existe un abuso sexual en la infancia, el agresor tiene una asimetría con respecto a la víctima en relación a 3 puntos. Hay una asimetría de poder, lo que puede derivar de la diferencia de edad, roles o fuerza física. Por lo tanto, existe mayor capacidad de manipulación psicológica entre el abusador y la víctima, de modo que los niños,
niñas y adolescentes son colocados en una situación de vulnerabilidad y dependencia. Otra de las asimetrías es la asimetría de conocimientos. El abusador en general cuenta con mayores conocimientos que su víctima sobre la sexualidad y las implicancias de un involucramiento sexual. También existe una asimetría de gratificación. El abusador sexual actúa para su gratificación sexual, aun cuando intente generar excitación en la víctima. Esto siempre se relaciona con el propio deseo y necesidad, nunca con los deseos y necesidades de la víctima. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual con frecuencia callan por miedo, culpa, impotencia, desvalimiento, vergüenza. Suelen experimentar un trauma peculiar y característico de este tipo de abusos. Se sienten cómplices, impotentes, humillados y estigmatizados. Este trauma psíquico se potencia con el paso del tiempo, cuando la conciencia de lo sucedido es cada vez mayor. Cuando una niña habla, se cae el cielo. Cuando una niña habla, se cae el cielo. Normalizadoras, se tapan los oídos. Normativas, corren a esconderse la oscura, se tapan los oídos, se esconden en sus lugares, corren a esconderse la oscura, trepidan y se escandalizan los jueces, los funcionarios. Como una trepidan y se escandalizan los jueces. La historia en dos. Como una niña, la historia de su vida, parte, y la historia en dos mujeres, y la historia de las personas que pasaron por su historia, de las mujeres, y de todas las personas que pasaron por su historia. Mi nombre es Susana Toporossi, soy psicóloga, psicoanalista de niños y adolescentes. Trabajo hace 40 años en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, en salud mental, coordinando el equipo de salud mental de adolescencia y trabajo como investigadora en la Universidad de Buenos Aires sobre la temática de abuso sexual infanto-juvenil. Un chico o una chica, en principio, confían en el adulto que lo está cuidando o que sus papás pudieron dejar a cargo. Confían y creen lo que hace el adulto abusador es usar esa confianza para acercarse al chico y empezar a producir un proceso paulatino que sería de alguna manera como si intentara colocarlo en un encierro, en una situación como si lo fuera colocando de a poco dentro de una jaula en la cual el chico sienta que no tiene salida y empezar de alguna manera como a maestrarlo, a que el chico o la chica empiecen a dirigir sus impulsos hacia el lugar donde el abusador quiere que sean dirigidos. Fíjense que de repente, después de una situación de abuso, por ahí el abusador, a lo mejor si es un abuelo, un tío, se va y el chico podría ir rápidamente y pedir ayuda a un adulto cercano como su mamá, por ejemplo, para que esto no vuelva a suceder. Y sin embargo, muchas veces no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque, esto depende de muchas cuestiones. Hay muchas situaciones distintas que se juegan dentro de una situación de un abuso. En realidad, cuando empieza a suceder una situación de abuso, un chico que está viviendo esto es como si empezara a sentirse confuso. Alguien al principio siente que alguien está para cuidarlo, para acompañarlo, para protegerlo, empieza a producir situaciones en las que él se siente incómodo, pero al principio no lo puede entender. Pensemos que además un chico o una chica jamás podría entender lo que es la genitalidad del adulto. O sea, no puede entender expectativa
que tiene de una satisfacción sexual, genital, porque todavía es un niño, conoce lo que es la sexualidad infantil, que es muy distinta a la sexualidad del adulto. En la sexualidad infantil se trata de explorar el propio cuerpo, buscando conocerlo y también sentir placer. Y muchas veces esto lleva a los juegos sexuales con otros chicos que son siempre de mirar, mostrarse, tocar y ser tocado. No hay otros elementos. Cuando aparece algo que es de la sexualidad genital del adulto y que el chico no puede comprender, produce esto un impacto que suele resultar sumamente desorganizador, confuso, se asusta, no entiende. Tenemos que saber que un niño, cuanto más pequeño es, menos posibilidades tiene de deformar la realidad. En todo caso, los que más pueden deformar son los más grandes. Cuanto más chico, menos posibilidades tienen. Estamos fuertes porque somos muchas. Estas causas han pasado por todos. Estamos fuertes porque somos y por todo lo que representa. ¿Hasta dónde hay que llegar? Y por todo lo que representa. ¿Hasta dónde hay que llegar? Y se vamos a empezar y seguiremos andando hasta llegar a donde haya que llegar para tener justicia. Existen dos leyes fundamentales a la hora de pensar en justicia sobre abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes. La Ley Piazza 26.705 y la Ley 27.206, llamada Ley de Respeto al Tiempo de las Víctimas. La cuestión sigue siendo la prescripción de los delitos por abuso sexual. Mi nombre es Giselle Videla, soy abogada, militante feminista, parte de la organización Aquelarre Feminismo Popular. Ante la pregunta de si prescriben los delitos de abuso sexual en las infancias, la respuesta es que continúan prescribiendo en la actualidad y para poder profundizar en cuál es el motivo de esto, es importante partir de que el Instituto de la Prescripción un límite temporal al poder punitivo del Estado, es decir, un límite de tiempo para que el Estado pueda investigar determinado delito y llegar a una condena si fuera el caso. Entonces, antes de la sanción de las leyes Piazza del 2011 y de la Ley de Respeto al Tiempo de las Víctimas del 2015, no había en el Código Penal una diferenciación en relación a la prescripción con este tipo de delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Nuestro Código Penal lo que establece, ¿sí?, en su artículo 62 como plazo de prescripción de la acción penal para este tipo de delitos contra la integridad sexual, sin hacer una distinción específica entre si es cometido o si las víctimas de este delito son niños, niñas y adolescentes, lo que dice es que la acción penal prescribirá transcurrido el plazo de la pena máxima de cada delito, no pudiendo superar los 12 años. Y que ese plazo de prescripción va a empezar a correr desde la medianoche del día que se cometió el delito. Hasta ahí tenemos esa situación. Gracias a la Ley Piazza del 2011, se logró suspender este plazo de la prescripción que establecen estos artículos que comentaba recién, en los casos en que las víctimas de estos delitos sean niños, niñas y adolescentes, hasta que estas personas adquieran la mayoría de edad. Con la Ley Piazza lo que se logró fue que haya una suspensión de la prescripción hasta que estos niños, niñas y adolescentes cumplan 18 años. Y desde que cumplían 18 años iba a empezar a correr este plazo de prescripción dispuesto en el artículo 62, inciso 2. Y justamente la sanción de la ley del 2015 de respeto al tiempo de las víctimas nos viene a hablar de eso, de que la víctima o la persona que ha sufrido esta situación de abuso denuncia cuando puede, no cuando quiere. Y a veces, cuando adquirimos la mayoría de edad, todavía no estamos listos para poder realizar esa denuncia y afrontar un proceso de victimización secundaria que se da cuando empezamos un proceso de este tipo, que remueve un montón de cuestiones y que incluso nos encontramos a veces de jueces y funcionarios que no tienen formación en delitos de abuso sexual en la infancia, que a pesar de todo lo avanzado normativamente todavía no aplican las legislaciones y las convenciones internacionales de derechos humanos. Por eso fue necesario
que se modifique el artículo 67 del Código Penal, que es el que establece los casos en los que se suspende el plazo de prescripción, estableciendo que en este tipo de delitos, que los delitos contra la integridad sexual, donde las víctimas sean personas menores de edad, no solamente el plazo de prescripción va a empezar a correr cuando la persona sea mayor de edad, sino que va a empezar a correr cuando esta persona mayor de edad haga la denuncia o bien ratifique la que pudieran haber hecho sus representantes, sus progenitores, por ejemplo, o algún familiar cuando esta persona era menor de edad. Niñas hablan y cuando hablan nos cuentan su pesadilla, nos exigen que estemos despiertas, despiertos. Cuando las niñas hablan, quedan inmensas, paradas sobre los restos inmundos del asqueroso silencio, paradas sobre su dolor innombrable, hasta que una madre escucha y abraza a esa niña y la arranca del desamparo, del dolor, del miedo. Cuando una niña habla y una madre acciona, el piso tiembla y tiembla un poco más. Porque las niñas no mienten. Las niñas no mienten. Las niñas no mienten. Los niños no mienten. Los niños no mienten. El Programa Nacional de Educación Sexual en la Infancia establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral, ESI, en los establecimientos educativos. Esta ley, sancionada en el 2006, significó un avance fundamental para entender a la educación sexual como una vía para prevenir abusos en la infancia. Hola, mi nombre es Florencia Bianco, soy docente. Soy mamá protectora, formo parte de Aquelarre Feminismo Popular, milito dentro de la Asamblea Ni Una Menos de Córdoba y me encuentro dentro de la organización de la Quinta Mesa Nacional contra el Abuso Sexual hacia las Infancias, que por primera vez sale de Buenos Aires para venir a Córdoba. La ESI resulta una perspectiva fundamental para detectar y para prevenir los abusos sexuales hacia las infancias y adolescencias. Desde todas sus puertas de entrada le otorgan a las niñas y los adolescentes una perspectiva que se corre del adultocentrismo para justamente trabajar con la diversidad, trabajar con la identidad, trabajar con el cuerpo, trabajar con la afectividad, el reconocimiento y el respeto de todos esos principios que propugna la ESI. Así que en términos teóricos y generales es fundamental, sobre todo para cambiar el paradigma que funciona en las escuelas, como así en el resto de la sociedad, paradigma de las infancias y las adolescencias como sujetos incompletos, ¿sí? La ESI nos corre de ese lugar para pensar a nuestros estudiantes como sujetos de plenos derechos. Desde ese lugar encontramos los resultados de la ESI en esta gran lucha contra el abuso sexual hacia las infancias y adolescencias. En las provincias en donde hay datos, no es el caso de Córdoba, más o menos el 80% de las niñas o adolescentes que denuncian abuso lo están haciendo después de una clase de ESI, porque la clase puede ser un espacio de empoderamiento, de reconocimiento de derechos, que permite a infancias y adolescencias ponerle nombre. La escuela se puede convertir en un espacio de garantía de derechos que no se están dando dentro del núcleo familiar. Y para ello, la escuela y el Estado necesita garantizar la formación docente también en este aspecto de la ESI. Nosotros como docentes tenemos que saber que cuando entramos a un aula
1 de cada 5 de nuestras estudiantes y 1 de cada 13 de nuestros varones probablemente ya hayan sufrido o estén por sufrir abusos sexuales. En lo personal, como práctica, siempre que ingreso a un curso, me presento y digo que milito contra el abuso sexual hacia las infancias y adolescencias. Y la verdad es que durante el año pasado, solo por el hecho de haberme presentado así, tuve 2 casos de estudiantes que se acercaron a mí para contarme esa realidad que estaban experimentando y que no lo habían contado hacia dentro de la familia por distintas situaciones, pero que hacen a la realidad del abuso. ¿Y qué pasa después fuera de las paredes de las aulas? ¿Qué pasa fuera una vez que salen los chicos por la puerta de la escuela? Creo que acá viene una crítica bien contundente hacia el rol de otras instituciones que deberían darle continuidad, ¿no? El caso que tenemos en Córdoba de Satia Aldana es una muestra de lo que puede hacer la escuela y de lo que pasa cuando esa escucha, esa apertura, ese acompañamiento, esa reivindicación de derechos no se ve en otras instituciones que deben garantizarlos. Como recordaremos, el caso de Satia fue un caso que recibió una condena ejemplar en Córdoba. Su abusador fue condenado a prisión perpetua porque Satia finalmente decidió quitarse la vida. Lo que omite la historia oficial o la historia que escribe el Estado es que Satia pudo hablar gracias a una clase de educación sexual en su escuela. Gracias a una docente que habilitó la palabra, que puso palabras, Satia pudo revelar una situación que venía experimentando hacía años por parte de su progenitor. El problema aún más grande para Satia se dio cuando, al llegar después de este larguísimo proceso de dolor y al haber sido escuchada en la escuela, cuando llegó al Poder Judicial, no recibió más que una revictimización atrás de la otra. La causa de Satia por abuso, la investigación por abuso, estuvo cajoneada durante 2 años. Y mientras esa investigación no avanzaba, Satia fue convocada en 5 oportunidades para volver a narrar ante distintos peritos oficiales una y otra vez los abusos que había sufrido por parte de su progenitor. La decisión de Satia, obviamente, que la podemos vincular lógicamente a los abusos que sufrió, pero en su diario ella también expresa que gran parte de ese dolor fue el desconocimiento por parte de la sociedad de la necesidad de justicia que ella tenía, la necesidad de reparación, la necesidad de que su progenitor estuviera en cárcel y no libre circulando por la ciudad amenazando con volver a aparecer en cualquier situación. Y entonces necesitamos esa continuidad y el mismo protocolo que existe dentro de las escuelas al detectar casos es bastante criticable. Cualquier adulto responsable dentro del ámbito escolar, docente, directivo, preceptor, al conocer algún caso de abuso está en la obligación de realizar una denuncia, por un lado, dentro del ámbito judicial que corresponda, y al mismo tiempo alertar al Ministerio de Educación de la provincia. El protocolo, como vemos, es mínimo y es insuficiente. No prevé ningún tipo de acompañamiento, no prevé ningún tipo de directivas de cómo trabajar con infancias y adolescencias que relaten estos hechos. Tampoco da herramientas a los docentes sobre cómo llevar adelante el acompañamiento. Y finalmente desconoce lo que ocurre después de que se hace esa denuncia. En la provincia de Córdoba, de cada 100 denuncias por abuso sexual hacia infancias y adolescencias, solo 3
pasan a juicio. Estamos entonces viendo que hay una falencia muy grande a la hora de la justicia de receptar esas denuncias, y después también tenemos que tener en cuenta de cada 100 juicios que se elevan, solo uno tiene una resolución favorable para la víctima. Podemos ver entonces con estas estadísticas que tenemos un poder judicial que no puede escuchar a infancias y adolescencias. Es otra matriz patriarcal con la que nos encontramos al llegar al poder judicial, que desde una perspectiva adultocéntrica niega, desconoce, pone en duda todos los testimonios, normalmente cuestiona a las maternidades que acompañamos a estas infancias, y en vez de, como en el caso de Satia, ¿no?, avanzar sobre la investigación del abuso, recae toda la investigación sobre la veracidad del testimonio de la mamá o de esa infancia o adolescencia que llega sobreviviendo a una vulneración de derechos. Somos muchas guerreras y somos muchas guerreras y guerreras protectoras, somos muchas madres protectoras y accionando y accionando. Así claramente, porque no sabemos muy bien luchar nosotras, como las niñas. Como las niñas, partimos la tierra, templamos el mundo, en las calles, que vos violaste, van a volver. Ya volvimos, la lucha nos hizo fuerte, organizadas y estamos a quedar. Somos muchas y estamos muchas y que estamos en nuestra prestancia colectiva. La información para realizar este podcast fue tomada del glosario elaborado por Aquelarre Feminismo Popular para acercar a comunicadores, periodistas y actores sociales a una comunicación responsable sobre el abuso sexual hacia las infancias y adolescencias. Las entrevistas al doctor Carlos Rosansky y la licenciada en psicología Susana Toporossi fueron tomadas del ciclo El pez si no abre la boca muere, proyecto audiovisual destinado a la prevención y acompañamiento en casos de abuso sexual en las infancias. La producción y edición estuvo a cargo de Camila Argüello y Florencia Pon. En la locución, Gabriela Estofán. Fue una producción de los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba.